Se burló de su exnovia negra en almorzó delante de todos. Él no lo hizo. Se dieron cuenta de que el hombre sentado detrás de ellos era su jefe. El sol colgaba abajo sobre la ciudad, proyectando rayas doradas a través del patio de uno de los restaurantes más exclusivo centro. Era el tipo de lugar donde se hicieron tratos por filetes curados en seco, y la risa siempre fue lo suficientemente fuerte como para ser notado. Yasmín se ajustó la manga de su suave chaqueta color crema mientras se la quitaba ella. Se veía impresionante y discreta. Refinó el tipo de belleza que no rogar por atención, pero la ordenó de todos modos. Sus rizos naturales fueron arrancados. Pendientes de aro dorados con un suave giro atrapa la luz con cada paso. Ella no estaba aquí por el drama, solo por el almuerzo. O en al menos eso es lo que se dijo a sí misma Ethan. Había enviado un mensaje de texto hace una semana diciendo que quería ponte al día, sé civilizada, Jazmín. Siempre el pacificador estuvo de acuerdo. El cierre es importante. Ella pensó que tal vez esto era eso. Pero cuando el anfitrión la condujo a la mesa que ella conocía, ella se había topado con algo más. Ethan ya estaba sentado junto a 3 de sus nuevos amigos. Eran todos blancos, casualmente demasiado vestido, ya a medio camino a través de sus bebidas, cuando Yasmín se acercó a Ethan y se quedó allí el tiempo suficiente para saludarla con una sonrisa demasiado familiar. «Hola, Jazz», dijo lo suficientemente fuerte para que la gente lo oyera. «Mesa para escuchar. No pensé que todavía mostrar». Hizo una pausa pero sonrió cortésmente. «¿Me lo pediste?» Le hizo un gesto. «Sentarse. Chicos, ella es Yasmín. Salimos juntos. Por un rato ella hace cosas de marketing, ¿verdad?» Una de las mujeres en la mesa hizo un gesto cortés con la cabeza. Otra bebió un sorbo. Vino Jazmín se sentó desinteresadamente. «Estrategia de marca y comunidad asociaciones», dijo ella uniformemente. Derecha. Ethan se rió entre dientes ignorando la corrección. «Ella es. Tengo todo este asunto de la independencia en marcha, libertad, freelance o lo que sea la última novedad. La palabra de moda es risa seguida. No fue fuerte, pero era lo suficientemente fuerte». Yasmín alcanzó su agua. Ella no se inmutó. Ella había pasado por cosas peores. La conversación se desvió, pero Ethan siguió, devolviéndoselo a ella enmascarado como bromas sutiles indirectas sobre su ambición a largo plazo, horas que solía trabajar como nunca sabía cuándo apagarse. Una vez canceló un viaje de fin de 1900 semana porque tenía que preparar una propuesta, dijo sonriendo. Supongo que ella era casada con el ajetreo más que conmigo. Sus amigos se rieron de nuevo. Yasmín dio una sonrisa tensa. Sus dedos se curvaron debajo la servilleta en su regazo y aún así ella dijo nada. Lo que Ethan no sabía era que ella había cambiado desde que se separaron. Ella había cambiado desde que se separaron. Pasó por su propio infierno privado reconstruido de las cenizas sin preguntarle a nadie aplaudir. Ella había aprendido que su silencio ya no era debilidad, era sabiduría. Pero alguien más en el restaurante tenía notado. En una mesa justo detrás de ellos, sentado solo, con nada más que un helado té y un par de gafas de sol oscuras, estaban sentados hombre, cuya presencia no era ruidosa pero inconfundible. Su nombre era Griffin Hale, el fundador de Griffin Hale Tech, los medios de comunicación multimillonario disruptor. Antes de los 35, la mitad de la gente en ese restaurante tendría derramaron vino sobre sí mismos solo por un selfie. La otra mitad no lo creería, estaban respirando el mismo aire que él. He estado escuchando en silencio durante 20 minutos. Cuando el servidor llegó con el Ethan se recostó con aire de suficiencia. «No, no te preocupes», dijo deslizando su tarjeta. «La carpeta de cuero. El almuerzo corre por mi cuenta, te lo tengo cubierto. A diferencia de algunos de nosotros que todavía estamos averiguando las cosas». Fue el corte final. Jazmín parpadeó una vez. Su boca se separó ligeramente, un regreso flotando en la punta de la lengua, pero nunca lo consiguió la oportunidad de hablar. Porque Griffin Hale se levantó y caminó hacia la mesa que se cayó, silencioso mientras el CEO colocaba una mano sobre el hombro de Jazmín y extendió la otra hacia Ethan. «No quise interrumpirlo», dijo.
suavemente. Pero no pude evitar escuchar y solo quería decirle a Yasmín, el Q13 el lanzamiento fue impecable. Tu visión sobre esa campaña lo cambió todo, Ethan. Parpadeé, lo siento. ¿Te conocemos, Grifo? Sonreí. Soy el equipo de Griffin Hale Jasmine. Ha estado consultando con Hale & Co. durante los últimos 6 meses. Ella es una de las mentes de marca más brillantes con las que he trabajado con su mirada. Volvió hacia Yasmín cálidamente y deliberadamente. En realidad pensé que lo harías. Estar demasiado ocupado para las reuniones de almuerzo. Debe ser mi día de suerte, Ethan Pald. Uno de los amigos se inclinaron. Ese es Griffin Hale. Griffin asintió una vez, y luego le dio a Yasmín un guiño sutil. Nos vemos la semana que viene. Vamos. Avísame si estás libre para París. Reunión de expansión. Y con eso él se giró y se alejó con el peso del momento que se derrumba en silencio. Detrás Yasmín le colocó suavemente la servilleta, la mesa. Entonces ella se puso de pie y miró a Ethan. El ojo y dijo, no cuesta nada ser amable, pero algunas personas aún no pueden permitírselo. Eso es. Ella se fue sin mirar atrás. La noticia se difunde rápidamente en ciertos círculos. Más rápido que el champán se vierte, más rápido que los acuerdos se desmoronan a la mañana siguiente. El teléfono de Yasmín ya estaba vibrando. Primero, silenciosamente, un mensaje de LinkedIn, aquí un correo electrónico cortés de un asociado que tenía una vez, la apartó de su rostro, y luego una ráfaga. La gente no hablaba de la cena, pero sobre el hombre que la defendió, y lo más importante, es la mujer que él estuvo con. Griffin Hale no era solo un multimillonario, fue un barómetro, donde él puso su atención capital seguido, y el hecho de que había hablado de Yasmín, el nombre públicamente y con fuerza, fue suficiente para cambiar la percepción en habitaciones, que no conocía, incluso entró todavía. Pero a Yasmín no le importó sobre la percepción. A ella le importaba verdad. Esa mañana ella estaba sentada junto a su ventana con una taza de té refrescándose en sus manos. Su apartamento era modesto, pero lleno de plantas de vida floreciendo en el alféizar de una ventana abierta, tablero de visión en la pared y una pila de presentaciones de clientes en una carpeta al lado. Su computadora portátil. No había dormido mucho. No afuera, del estrés, sino del peso de todo. No dicho. Anoche ella había salido del restaurante con la cabeza en alto, pero una vez la puerta se había cerrado detrás de ella, se quedó sin aliento. No por Ethan, pero porque alguien la había visto realmente. La vi en un momento en el que se sintió invisible. Ella no lloró, pero lo hizo. Exhala. El tipo de suspiro que solo viene de llevar un dolor por mucho tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo lo sentí, como si alguien la hubiera ayudado a dejarlo al otro lado de la ciudad. Ethan se sentó en su propio mesa de desayuno. Solo la suya estaba tranquila de otra manera. El chat grupal que tuvo con sus amigos se habían quedado extrañamente en silencio. La mujer sentada a su lado en el restaurante no había respondido sus mensajes, y la broma que había hecho sobre Yasmín y las hojas de cálculo ahora circulaban por ahí. Twitter despojado de encanto, citado con disgusto. No se había dado cuenta de que alguien había grabado el momento en que Griffin Hale pisó en solo un clip corto, pero fue suficiente. Ethan se desplazó por los comentarios, hundimiento de estómago. Así es como se maneja crueldad casual. No es la flexión que pensabas, fue, hermano. Imagínate ser humillado como que en público. Griten a la reina. Quien se mantuvo elegante colgó su teléfono de golpe abajo y murmuró. Ni siquiera fue eso. Lo decía en serio, pero en el fondo sabía que lo era. Yasmín nunca había necesitado criar a su voz. Siempre había sido la misma. La cuchilla más afilada y el grifo solo tenían granizo. Levantó lo que ya estaba allí. Más tarde esa semana, Yasmín entró al granizo y edificio Kermit para una anterior reunión programada, una que ella había organizado. Semanas antes de que se formara parte de una sociedad silenciosa. Desarrollar un nuevo alcance urbano, iniciativas, pero esta vez todo fue diferente.
La recepcionista la saludó por su nombre poniéndose de pie un poco más erguido. Un asistente le ofreció agua con gas, antes incluso de sentarse, y cuando Griffin entró en la sala de juntas y se estrechó contra la pared, su mano no con la rigidez de formalidad pero con la calidez de familiaridad. «Me alegro de que hayas venido», dijo. Luego se inclinó con una sonrisa. «Lo siento, sí. Te arruiné el almuerzo el otro día», dijo. Levantó una ceja, «No lo chocaste. Le diste la vuelta a toda la mesa». Se rió. «Pensé que ya era hora de que alguien lo hiciera». Se sentaron. Talked Business revisó los datos de la campaña, pero en 1900, en algún lugar entre los presupuestos y proyecciones, Griffin hizo una pausa. «Sabes que él dijo que he trabajado con muchos estrategas, pero tú piensas en capas. No solo construyes marcas, construyeslo», que significa que Yasmín miró hacia abajo y se conmovió. Ella lo miró a los ojos y dijo, «Gracias. Pero la verdad es que he estado construyendo en silencio. Durante mucho tiempo la gente no siempre». Griffin asintió. «Se están dando cuenta». Esa noche Yasmín caminó hacia su casa bajo el suave ámbar de 1900. Las luces de la calle, la ciudad latía a su alrededor, llena de vida, ritmo que una vez se había esforzado tanto por bailar, para cambiar pasos sonriendo en Q, jugando pequeño, para caber en lugares que no estaban construidos para ella, pero no ya no más. Ahora ella se movía diferente. No porque Griffin Hale había pronunciado su nombre, pero porque ella se había ganado ese momento, mucho antes de que alguien más lo reconociera, porque ella se había mantenido firme, cuando habría sido más fácil destrozar, porque había dejado que su silencio hablara, hasta que alguien poderoso decidió amplificarlo, y porque a veces la redención más poderosa no viene de la venganza, viene el reconocimiento. Para la semana siguiente la bandeja de entrada de Jazmín estaba lleno. Pero no estaba solo lleno de ofertas, estaba lleno de disculpas. Algunas vinieron de antiguos colegas, quien una vez desestimó sus ideas en las reuniones. Algunos vinieron de personas que no habían devolvido sus correos electrónicos meses después, ir ahora escribiendo, como si siempre hubieran creído en Nela, y una corta torpe y mecanografiada completamente en minúsculas. Viene de Ethan, oye, no quise que saliera. Me gusta eso. Espero que las cosas te vayan bien, felicidades por todo lo que no hizo. Responder. No porque estuviera enojada, porque ya no lo necesitaba. Lo que pasa con levantarse en silencio es que el momento en que se den cuenta que ya eres demasiado, mirar muy lejos hacia adelante de vuelta. En un evento de networking en la azotea, algunas noches después, Yasmín estaba de pie junto a un vaso, barandilla con vistas a la ciudad que una vez intentó encogerla. Ahora se estiró, debajo de ella como un lienzo abierto. Una mujer se acercó a su elegante blazer impecable, lápiz labial. Paso seguro. He estado queriendo golpearte. Ella dijo, tú eres. El Jazmín directamente de la campaña Hale. Yasmín se giró y sonrió. Depende de quién sea. La mujer se rió al preguntarle al vicepresidente senior. Grupo Novaxis. Hemos estado observando eso. Despliegue. Es limpio, intencional, silencioso. La brillante Yasmín asintió amablemente. Pero los cumplidos medidos fueron agradables. Impacto fue mejor. Nos encantaría hablar de asociación. La mujer continuó. La innovación urbana es hacia donde nos dirigimos, y tú, las huellas dactilares están por todo ese espacio. Jazmín bebió un sorbo de su bebida. Hablemos. Lunes. Sencillo, directo. Ella había aprendido el poder de no apresurarse para impresionar. Mientras tanto, Ethan se sentó al margen del bullicio de la ciudad. Su nombre ahora más asociado con la humillación viral que, con cualquier cosa, de valor. Gente susurró cuando entró a las reuniones, no porque fuera importante, sino porque recordaron el clip y la mirada de él. Enfréntete al poder silencioso de Jazmín. Silencio. Pensó en acercarse de nuevo. ¿Pero qué diría que tenía? Subestimado, y el mundo había observado de vuelta en Halencoy. El papel de Jazmín había cambiado. Oficialmente, ella todavía era una socio,
externo, pero en la práctica la comprensión era ahora esencial. Griffin comenzó a llevarla a un nivel superior: reuniones de estrategia, iniciativas globales, asociaciones de expansión, multiciudad, con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. No porque ella lo exigió, porque se lo ganó una tarde durante una sesión de planificación. Un joven, el analista, le preguntó a Griffin: ¿qué te hizo decidiste traerla tan de cerca? Griffin miró al otro lado de la mesa. Jasmine. Ella ve lo que otros pasan por alto, dijo, y ella se mueve como si tuviera nada que demostrar, pero todo por demostrar. Proteger a Jasmine. No reaccionó. Ella no lo hizo. Es necesario porque el poder real no existe. Siempre habla. A veces simplemente se sienta a la cabecera de la mesa y escucha. Que lo que nadie sabía era que Jasmine ya estaba planeando su próximo movimiento, no para reconocimiento pero por legado. Había comenzado a armar un grupo de niños en silencio. Coalición de mujeres de color en el branding, estrategia, tecnología y política. No es una startup, no es un colectivo, una fuerza. Se conocieron en las pequeñas salas, compartían datos entre sí. Los contratos referenciados garantizaron que nadie en su círculo se estaba volviendo más bajo o pasado por alto. Ella lo llamó la habitación tranquila, porque ahí es donde la mayoría de ellos habían empezado, y ahora estaban haciendo ruido, en todos los lugares correctos. Una noche ella regresó a casa y encontró un ramo de flores en la puerta. Sin nombre, solo una pequeña tarjeta. Para quien gracia redefinida. Ella sonrió, no porque del remitente, sino por el mensaje. Ella no se había propuesto ser el símbolo de nadie. Ella solo se había propuesto sobrevivir con dignidad. Y de alguna manera eso había sido suficiente: construir un imperio. En una ciudad obsesionada. Con volumen. Jasmine había elegido el silencio, en un mundo que respetaba el poder. Ella lideró, con presencia. Y mientras otros estaban persiguiendo la visibilidad, ella estaba ocupada convirtiéndose en inolvidable. No todos celebraron su ascenso. Cuando una mujer negra comanda una habitación con gracia en lugar de ruido. No sé si respetarla o intentarlo para usarla. Eso quedó claro una mañana, cuando Jasmine recibió una invitación para hablar en un panel de mujeres en los negocios organizado por una incubadora de empresas emergentes. Local. El organizador era un hombre llamado Lucas Ward. De repente se volvió muy activa en ella. Bandeja de entrada. Creemos que tu historia podría inspirarte. Jóvenes fundadores. Nos encanta cómo lo lleváis. Tú también lo escuchaste. Conoces a Griffin. Salve, gran fan de su obra. En primer lugar, Jasmine no le pareció gran cosa. Todo tipo de solicitudes se estaban volviendo comunes. Pero algo en el tono no me sonaba bien. Demasiado ansioso, demasiado performativo. Así que hizo su tarea. Resulta que Lucas había aparecido anteriormente en los titulares. No por elevando a las mujeres, pero para cepillarlas apagado. Hubo quejas silenciosas enterradas en hilos antiguos de LinkedIn. Algunos los empleados habían hablado sobre cómo las ideas fueron robados. Crédito mal dirigido. Jasmine había escuchado suficientes historias de esas en su carrera para reconocer el patrón. Aún ella no reaccionó. Ella respondió: gracias. Me encantaría saber por la invitación. ¿Qué otras mujeres están en el panel y lo que provoca este evento? Apoya directamente. Respondió vagamente algo sobre voces diversas. Innovación futura. Y nombró, dejando caer algunas otras empresas que él esperaba que confirmara. Eso lo confirmó. Para ella no se le pidió que hablara, porque creyeron en su misión. Ella estaba siendo utilizado como influencia, como un poder, una brillante pieza de evidencia, que podrían desfile alrededor de la prueba de que apoyaron mujeres fuertes, aunque la base fuera hueco. Y Jasmine no hizo hueco. Unos días después, Lucas volvió a hacer seguimiento, ahora con más urgencia. Hola Jasmine. Estamos promocionando su nombre en el volante. Permítanos saber si necesitas algo para el evento. Ella no había aceptado, no había firmado nada. Y ahora,
Su imagen estaba siendo utilizada para prestar credibilidad a una plataforma que no lo hizo estar a la altura de los valores que proclamaba, pero Yasmín había aprendido que no todo la confrontación requiere volumen. A veces todo lo que se necesita es precisión. Ella redactó una respuesta breve y mesurada. Hola Lucas, estaba. Me sorprendió ver mi nombre asociado con tu evento, sin confirmar participación o consentimiento. Creo en plataformas que reflejan la integridad detrás. Las escenas no son solo ópticas en el escenario. Por favor, elimine mi imagen y nombre de sus materiales de inmediato. Saludos, Jazmín. Pero ella no se detuvo allí. La copiaron a su abogado y a Griffin hace poco. Caso a la mañana siguiente su bandeja de entrada estaba tranquilo. No más alegremente manipulador seguimiento. No más nombres que caen. Por al mediodía el volante del evento fue borrado. El nombre desapareció de sus redes sociales, publicaciones. Y así fue como Yasmín Tuboles recordó sin levantar la voz que su nombre no debía ser tomado prestado. Debía ganarse más tarde esa semana. Griffin se acercó y vio el correo electrónico, trabajo limpio. Tú manejaste eso como una directora ejecutiva. Yasmín sonrió ante el mensaje, pero lo dejé en rojo. No por arrogancia, sin propósito, porque no lo necesitaba validación constante. Ella no necesitaba se. Volvió viral de nuevo. Ella no necesitaba montar la ola de cualquiera. Ella era la corriente. Ahora en su siguiente reunión en una habitación tranquila que compartió. La historia no es para desahogarse, sino para enseñar. Ella dijo que no se trata solo de lo que construyes, se trata de lo que te niegas a dejar que hagan los demás. Pedir prestado. Las mujeres en la habitación asintieron. Algunos tomó notas. Otros se sentaron en silencio dejando las palabras. Tierra Jazmín se inclinó hacia atrás. Voz constante. Intentarán envolverte en cumplidos para ocultar su agenda. Aprende para desenvolverlos. Ya la presencia de Jazmín había cambiado la forma en que la gente se movía. Hizo una pausa cuando entró Brands, esperó a escuchar sus pensamientos antes de lanzarte. Campañas. Las mujeres jóvenes estudiaron sus entrevistas de la misma forma en que los atletas estudiaban la cinta. Y Ethan se había desvanecido en el ruido, exactamente donde pertenecía. La ciudad había cambiado. Pero tal vez fue Yasmín quien era una tarde cálida cuando cruzó caminos con Ethan otra vez. No en un sala de juntas, no en algún evento exclusivo, pero en el lugar más ordinario imaginable, un café tranquilo justo al lado de la principal distrito comercial. Yasmín acababa de concluir una sesión de tutoría con dos jóvenes pasantes de su círculo de habitación tranquila. Su energía estaba tranquila y centrada, con propósito. Ella caminaba como alguien que ya no era necesario demostrar que pertenecía porque el suelo mismo se dobló diferentemente bajo sus pasos, mientras ella entró para tomar un café que atrapó. Vista de una cara familiar en la esquina mesa, Ethan estaba sentado solo, encorvado un poco por encima de su teléfono, desplazándose, sin dirección, el confiado. La arrogancia que una vez cubrió cada palabra que él decía. Los radios se habían desgastado. Su postura era más pequeña, su presencia más apagada. Sus ojos nos conocimos solo por un segundo, y eso fue todo. Se puso de pie rápidamente, casi demasiado, rápidamente, tirando su silla un poco hacia atrás. Jazmín, ella no se inmutó. Oye, dijo suavemente, tranquilo como siempre te ves, diferente, dijo medio sonriendo. Había estado pensando en comunicarme de nuevo, y vi todo con Griffin, el París expansión, de ese nuevo fondo que iniciaste. Él se apagó esperando un destello de reconocimiento, de aprobación, de cualquier cosa. Yasmín solo asintió. Ha sido un buen día, temporada. Hubo una larga pausa entre ellos, el aire cargado con todo lo que él quise decirlo, pero no pude. Finalmente lo hice. Habló de nuevo. No quise hacerte daño. En aquel entonces. Ella lo miró, no con la ira, no sé, debe a la compasión, sino a una especie de paz que solo se puede ganar en el otro lado de la curación. Lo sé, dijo. Pero lo hiciste. Ethan bajó la mirada. Si pudiera recuperarlo, no tendrías que...
Yasmín interrumpió su voz suavemente, pero firme porque me trajo hasta aquí. Sonrió, no con suficiencia ni bruscamente, solo con gracia. Fuiste un capítulo que he escrito el resto. Con eso ella se giró, suavemente hacia el mostrador para hacer su pedido detrás de ella. Ethan se quedó congelado, no de vergüenza, pero de darme cuenta de que la mujer a la que una vez trató de menospreciar, había convertirse en alguien a quien ya no podía alcanzar, no porque hubiera subido demasiado alto, sino porque ella finalmente había crecido más allá. De el punto versión de ella cuando Yasmín dio un paso atrás. En la acera el sol atrapó el oro de sus pendientes, y una mujer que pasa por aminoró el paso. Disculpe, ¿está usted? Jazmín de la campaña Hail, Jazmín, la sonrisa girada aún persiste. Soy mi, tu sobrina te sigue. Ella está empezando su propia negocio. La has inspirado más, que ya sabes. Yasmín le agradeció y le intercambió unas pocas palabras amables. Y luego, Siguió adelante, ritmo constante de la ciudad. Ella no. Hay que mirar atrás. El mundo ya estaba mirando.